Bienvenido, Hola, el doctor Carlos. Tiene problemas con su cámara, no sabemos, pero bueno, te dejo la pantalla, es todo tuyo. Bienvenido. hola a todos, gracias por la invitación. Y pues tengo el problema de que no tengo cámara web, no, bueno, sí tengo una cámara web, pero no la puede ver el Zoom. El único que tengo es mi voz y una presentación que la voy a acompañar con algunos comentarios. En esta pantalla que estás viendo, pues es digamos, la pregunta inicial que me hago, pero sí les quiero explicar un poco qué es lo que hay detrás de todo este trabajo. Digo, yo creo que la mejor manera de introducir este trabajo consiste en exponer cuáles son las inquietudes que tengo o que están detrás de él. Yo en mi trabajo en la facultad y bueno, y mi trabajo como matemático, lo que me gusta hacer se centra en dos cuestiones. Por un lado, pues todo lo que es la lógica matemática, son los cursos que yo suelo impartir. Y por el otro lado, tengo mucho interés en la filosofía de las matemáticas, sobre todo en cuestiones relacionadas con el conocimiento en matemáticas, cómo se genera, cómo se produce, etcétera. Entonces, en este trabajo puedo contrastar posturas o posiciones que son totalmente opuestas. Por un lado, las que ven en la matemática una ciencia formal que actúa con apego a los lineamientos que marca la lógica matemática sería la expresión suprema de todo eso, y entonces se le ve como una ciencia enteramente deductiva. Y esa es una postura que se refleja en todas partes. Y por la otra, como tengo la mirada puesta en la generación del conocimiento matemático, pues me aparecen muchas cosas que no encajan con esa idea de la matemática como una ciencia enteramente formal. De hecho, lo que yo he podido hacer y he podido esclarecer, bueno, para mí o en algunos textos que he escrito, es cuál es el papel de una y la otra parte. Y la lógica matemática y bueno, todas estas cosas tienen mucho que ver con la idea de la formalización, pero históricamente la formalización es lo último que aparece. Por ejemplo, la aritmética, pues ya desde los pitagóricos habían ciertos conocimientos o resultados de la aritmética. Euclides prueba cosas como que el conjunto de los números primos es infinito, etcétera. Y la formalización de la teoría aritmética propiamente dicha solo se dio hasta finales del siglo XIX entre la labor de Dedekind por un lado y de Peano, que fue pues quien dio a conocer ciertos principios y que ahora conocemos como la axiomática de Peano. Entonces, una pregunta que surge de inmediato es, bueno, ¿y qué hay en medio de todo esto? Porque ya había aritmética o teoría aritmética y no había eh, esquemas formales o una teoría formal para la matemática. Entonces, bueno, estas son las inquietudes que me empecé a preguntar. Y es porque hay una posición muy difundida, ahorita van a ver el desfile, pero es una postura muy difundida que es la que quiero combatir en esta ocasión. Las posturas son, ¿qué es una prueba y qué es la matemática? Entonces, por eso empiezo con esta pregunta. ¿Qué es la matemática? Esa pregunta, atrás de esa pregunta están filósofos como Platón, Aristóteles, Kant, y no solo ellos, sino también hay muchos matemáticos de épocas mucho más recientes y además son matemáticos profesionales que también se han metido a la discusión acerca de qué es la matemática. Pues entre ellos, bueno, hay muchos comentarios de Gauss al respecto, pero ya quienes lo hicieron con mucha formalidad son Frege, Russell, Poincaré, Brouwer, Hilbert, Gödel, o en tiempos más recientes, por ejemplo, hay un matemático de nombre Shapiro que pues defiende mucho la idea del estructuralismo. Entonces hay todo un debate acerca de la pregunta, ¿qué es la matemática? Y es por donde quiero empezar, porque se trata de
de que hay un verdadero cambio en la filosofía de las matemáticas de un tiempo para acá. Y está encabezado por un grupo de filósofos que desechan esa pregunta. Eh, ya no quieren contestar esa pregunta, sino lo que quieren es contestar es cómo se produce, cómo ha sido la matemática en sus distintas épocas, o bien cómo se produce o ha producido el conocimiento matemático en la práctica. Es decir, la pregunta ¿qué es la matemática? Se considera fútil, es una búsqueda inútil, es volver a sentarse con Platón y Aristóteles y pasar haciendo todo tipo de alegatos. Hay un alegato tremendo, por ejemplo, de Aristóteles con Platón, y nunca acaban de ponerse de acuerdo, pero también es una pregunta sumamente pretenciosa que no se puede responder. Entonces, lo que se hace actualmente es hacer otras preguntas más modestas, como hay por ejemplo, un ensayo muy bonito de Paolo Mancosu que trata con el concepto de rigor y lo compara el concepto de rigor en el siglo XVIII contra el concepto de rigor en el siglo XIX. Y pues los resultados son fantásticos, ¿no? No se parecen casi en nada. O sea, en el siglo XVIII, pues tenemos a, no sé, a Euler jugando con las series numéricas y las encaja como los dientes de dos peines, etcétera. O sea, juega con ellas, las manipula a su gusto. Claro, todo el mundo sabe que eso lo hace con un fino sentido de las cosas. Y en el siglo XIX es donde empieza todo la idea del rigor, con mucha claridad. Bueno, hay rigor en los dos lugares, pero el rigor es diferente. Y esos son temas de mucho interés que se han empezado a estudiar recientemente. Bueno, estas inquietudes de entender cómo fue la matemática, cómo se reconstruye, cómo aparece el conocimiento en matemáticas, me llevó a una cuestión que es a diferenciar entre lo que es una prueba matemática, tal como se le ve en la práctica, tal como la encontramos en la vida de las matemáticas, y diferenciarla de lo que aquí yo llamo demostraciones. Las demostraciones siempre, la idea de la demostración, como yo la entiendo y la manejo, es algo que va muy cercano a la lógica. Es decir, se trata de hacer una deducción formal muy severa, muy, muy rigurosa, para llegar a los resultados por caminos puramente deductivos. Y por la otra parte, me interesa destacar el desempeño de ciertos recursos extralógicos. Entonces, en breve voy a ver dos ejemplos, no me dará tiempo de más. Y uno es, tiene hasta, bueno, uno tiene que ver con las leyendas y las historias que nos inventamos en matemáticas, que tiene que ver con la anécdota esta de Gauss y la suma de los primeros números naturales. Bueno, la primera pregunta que me hago ¿es la matemática una ciencia deductiva? Bueno, aquí pongo dos ejemplos. Ahorita les voy a pasar el desfile, pero pongo, pongo los ejemplos tomados de Wikipedia. ¿Por qué razón? Pues porque es una enciclopedia que se ha vuelto muy conocida, la consulta mucha gente y según ellos mantienen estándares de rigor bastante elevados, no sé qué, y vean lo que dice. La matemática es una ciencia formal, ya, o sea, ya está, ¿no? Es una ciencia formal que partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, como números, figuras, etcétera. Bueno, eso es lo que dice ahí, o sea, eso lo abren los alumnos y lo leen. Y eso tiene un tono intimidatorio. O sea, tú tienes que hacer las cosas con mucho rigor, con mucha formalidad, etcétera, etcétera. Pero eso será verdad. Pues es lo que hacían los matemáticos del siglo XVIII, por ejemplo. Luego, en matemáticas, una demostración o bien una prueba, fíjense cómo están identificando prueba y demostración. Es un argumento deductivo. Todos los resultados son míos para asegurar la verdad de una proposición matemática. Entonces, bueno, ¿en qué acabamos? Pues mi conclusión es la matemática es una ciencia deductiva cuya principal herramienta para propagar la verdad es la prueba, entendida esta como un proceso lógico. Ahora uno puede decir, bueno, pues esto es lo que dice Wikipedia, pues están locos. No,
se repiten. Matemáticas, definición de matemáticas del diccionario Oxford. Ciencia abstracta que investiga deductivamente. El diccionario de la Real Academia Española del 2018. Estoy citando de definiciones o definiciones que se han dado a lo largo de la historia. Ciencia deductiva, en todos lados redunda en la misma idea. La matemática es la visión de teoremas a partir de axiomas. Eso lo dice el doctor Matt, que es uno que tiene una página en internet. Posturas adoptadas por matemáticos de distintas épocas. Por ejemplo, Benjamin Peirce dice, la matemática es una ciencia que extrae conclusiones necesarias, es decir, una ciencia deductiva otra vez. Luego lo que dice Alfred North Whitehead, que bueno, pues él escribió junto con Bertrand Russell el Principia Mathematica. Aquí está el desfile, pues, lo que dice Russell. La tesis fundamental de las siguientes páginas en un libro que escribe es que la lógica y la matemática son idénticas. Bueno, ya llegó al extremo, ¿no? El matemático deduce todo por razonamiento demostrativo. Eso lo dice Thomas Wright en un libro. O sea, me puse a buscar, aquí hay una muy buena, que es una prueba es una sucesión de enunciados lógicos, uno implicando al otro, que ofrece una explicación de por qué cierto enunciado es verdadero. Stefanovics. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues es una concepción muy puntual, muy rígida, muy cómoda, porque por fin nos hace pensar que somos muy serios como matemáticos porque somos gente que procede con un rigor de la deducción formal, etc. Y esto sigue y sigue y sigue. O sea, puse aquí hasta que me harté de estar buscando. Las citas podrían continuar indefinidamente. Y el cuadro es muy claro. La matemática es una ciencia deductiva que se ocupa de derivar teoremas a partir de principios, puestos ahí arbitrariamente mediante la deducción lógica. Entonces, ¿la prueba qué es? ¿Qué es una prueba? Pues es lo que le da la verdad a las conclusiones que obtengo con ella. Es decir, la prueba tiene una noble misión, transmitir la verdad de las hipótesis a las fórmulas concluidas. Ok, eso está bien, ¿no? Se ve muy bonito y todas. Voy ahora a ver una demostración tomada de los elementos de Euclides. Es la prueba de la porción 1.18, en la cual Euclides prueba lo siguiente, que en un triángulo al lado mayor se le opone el ángulo mayor. O sea, en todo triángulo el lado mayor subtiende el ángulo mayor. Ok. Advierto que esta idea de la demostración como deducción formal a partir de hipótesis, aquí flaquea. Construye un triángulo ABC, Euclides, luego sobre el lado mayor que es AC, toma un punto D de modo tal que AD y AB sean de la misma magnitud. O sea, AB y AD son iguales. Por lo tanto, este triángulo pues resulta ser un triángulo isósceles. Y como tal, entonces el ángulo ABD, este ángulo que se ve aquí, es igual al ángulo ADB. Son por un teorema que ya probó, que es es una proposición ya demostrada que se basa en y luego se usa, ya que localiza el punto D, utiliza el postulado 1, o sea, en todo momento sí está apoyándose los postulados. Y concluye entonces que estos dos ángulos son iguales. Ahora, en la continuación de ello, ahorita eso lo voy a desmenuzar con mucho cuidado, es observa que el ángulo ADB es externo al triángulo DBC. Es una dementora la niña. Se está oyendo Oye, algo ahorita no en hace el tanto frío para micrófono. que salga Denis. Bueno, el asunto es que el triángulo ADB también es externo al triángulo DBC y por lo tanto el ángulo externo es mayor que el ángulo interno y opuesto, que es en este caso el ángulo DBC. Y finalmente concluye que pues, el triángulo ABC tiene que ser mayor que el ángulo DCB, que es lo que él quiere probar. Lo voy a poner en figuritas más claras. El primer paso de la demostración es probar que hacer esta construcción del ángulo ADB y ver que estos dos ángulos de la base son iguales. Esa es la figura, la imagen a la izquierda.
Ya que establece la igualdad entre esos ángulos, ve también que el ángulo ADB es mayor que el ángulo ACB, que son los marcados en azul en la figura del medio, y eso es por un teorema que ya probó, que es la proporción 1.16. Para finalmente llegar a la siguiente conclusión, que el ángulo ABC, que es mayor que el ángulo ABD, pues es, por lo tanto es mayor que el ángulo ADB y el ángulo ADB es mayor que el ACB, por lo tanto es muchísimo más grande el ángulo ABC que el ángulo ACB. Ok, es la conclusión a la que llega. El único problema que aparece aquí, y eso forma parte de la manera en que Euclides cotidianamente hace las cosas, es que el hecho de que el ángulo ABC sea la suma del ángulo ABD y el ángulo DBC, o sea, que este ángulo grande sea este ángulo más pequeño y sea la suma de estos dos, eso lo toma de la figura, lo extrae de la figura. Eso no se deduce de los postulados. ¿Cómo lo va a poder deducir de los postulados? Si no tiene ni siquiera definida la noción de interior y exterior. Por ejemplo, ¿qué tantas cosas podemos encontrar en la figura de Euclides? Fíjense ustedes. Veamos cómo en la prueba que ofrece Euclides, en la cuestión 18, se hacen presentes muchas nociones relativas al orden, por ejemplo, la orden de los puntos sobre una recta, y a ciertas relaciones y propiedades topológicas, las cuales se comprenden a través de la figura. O sea, las propiedades topológicas que se hacen presentes en los elementos de Euclides no están obviamente caracterizadas ni por definiciones ni por los axiomas, sino simplemente pues, son nociones que vemos en la figura. Por ejemplo, que el ángulo sea externo, el ángulo ADB es externo al triángulo DBC, pues es algo que la figura me lo indica. Que el punto A no está entre D y C, pues es algo que aparece como parte de la construcción. No es algo que yo tenga, que pueda yo caracterizar o probar, pero esos son elementos fundamentales, porque si el punto A, perdón, estuviera entre D y C, obviamente no podría yo concluir que el ángulo ADB es externo, que es parte de los requisitos que necesito. Entonces, si observamos la prueba de Euclides, no se cumple la idea esta que dice Wikipedia o que dice Stefanovics o que dicen todos ellos de que la prueba es un proceso formal deductivo a partir de hipótesis, etcétera. Eso no quiere decir que Euclides no esté recurriendo al método axiomático. Claro que lo hace, pues es la teoría axiomática más famosa de la antigüedad. Pero sí debemos de tener muchas reservas respecto a pasar de esta idea o de este hecho a la conclusión de que entonces él está actuando con todo el rigor del mundo y está siendo totalmente riguroso en la prueba, como lo dicen las cosas. Entonces, voy a hacer una distinción entre qué es una prueba y una demostración. Podemos ahora establecer una distinción fundamental entre las nociones de prueba y demostración. Una prueba es un procedimiento aceptado por una comunidad para establecer un saber, es decir, para establecer un conocimiento válido. Esto atañe no solo a las matemáticas. Por ejemplo, en el derecho hay una manera de probar las cosas y la prueba puede ser un testimonio, presentar un documento, presentar una grabación. Hay lugares donde la grabación no es válida, sino es voluntaria. Hay otros lugares donde sí, etcétera. O sea, la noción de prueba, bueno, ¿cómo prueban las cosas los físicos? Pues tienen que hacer unos experimentos sometidos a cierto tipo de reglas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se prueban las cosas en química? Es decir, la noción de prueba es una noción muy abierta y no tiene por qué no estar presente en matemáticas esta noción. No es válido hacer de ella lo que dicen que es en estos textos que estuvimos viendo. Prueba y demostración son cosas diferentes. Una demostración es, en el sentido estricto de la palabra, un argumento deductivo que asegura la verdad de una proposición con la sola ayuda de la lógica. O sea, la verdad relativa, ahí sí es un argumento enteramente deductivo, que en la actualidad podemos exhibir todas las reglas y formas de inferencia que se utilizaron para llegar a eso. Y
y que se apoya, pues obviamente, en afirmaciones previamente postuladas o establecidas. Entonces son dos mundos diferentes, pruebas y demostraciones. De hecho, uno de los problemas que se le plantea a la lógica, etcétera, etcétera, es el de poder construir una teoría en la que todo lo que se ha probado, pues ahora sí que, híjole, pues algo así como que a la buena de Dios, se pueda probar con los métodos formales, y eso es a lo que vamos a ir ahorita. Es decir, una teoría axiomática que no puede probar muchos resultados que por fuera se están obteniendo, quién sabe por qué caminos, no, o se corrige, o se mejora, o se perfecciona, o se le tira a la basura. Eso es. Bueno, si mantenemos la distinción entre pruebas y demostraciones, y nos preguntamos por la formación del conocimiento matemático en la práctica, y examinamos las pruebas que hay en ella, es imposible evitar la aparición de un conflicto. Es el conflicto al que me refería al principio, ¿no? Que yo escucho la voz de los lógicos muy rigurosos y muy formales, y veo lo que está pasando en la práctica y me pregunto cómo es que se produjo ese conocimiento, y es donde aparece ese conflicto. Pues no es claro cómo calificar los hechos matemáticos, si como algo necesario, o sea, algo que se dedujo y se puede obtener como consecuencia lógica inmediata de las hipótesis, bueno, no inmediata, pero sí, o si es algo que raya en lo psicológico. Es decir, así es por necesidad, es lo que llego conforme el procedimiento admitido. Si yo admito ciertos procedimientos como lo hacen Euclides y toda la tradición que sigue de Euclides hasta el siglo XIX, pues esos procedimientos son válidos para establecer un saber. O sea, obtener información de la figura, en el caso de la geometría euclidiana, es algo válido. Bueno, no cualquier información. Por ejemplo, luego no puedo considerar, por ejemplo, la longitud específica de los lados, ¿no? Porque pues estoy considerando una figura genérica, es decir, una figura que representa a todas las figuras de su especie. Pero fuera de eso, hay muchos procedimientos que son válidos y que no están presentes. Entonces, esto de esta idea intimidatoria que si llega a los oídos de los alumnos puede ser una monserga. A ver, vamos a ver, voy a ver un ejemplo de cómo se trabaja algo teóricamente y cómo se puede obtener de otra manera. Voy a ver un ejemplo, al rato van a ver por qué se me ocurre este ejemplo, que es muy cercano a la matemática escolar. Tomo una serie, que la serie es la suma de las potencias de, de 2, bueno, de las fracciones donde el 2 está en el denominador elevado a alguna potencia, desde el 1 hasta el infinito, y las elevo al cuadrado. Y me pregunto, ¿y es convergente? Y de ser así, ¿a qué número converge? Entonces, pues voy corriendo por la teoría de series. Bueno, aquí dice, por favor, antes de seguir leyendo, intente resolver el problema. O sea, cada quien que busque cómo podría intentar resolver este problema. Pero bueno, suponiendo que lo hicieron, que se quebraron la cabeza tratando de resolver el problema, entonces tras de una pausa bueno, si se trata de una serie infinita, podemos recurrir a la teoría de límites. No, y lo que pregunta que hago es, ¿no es eso lo que nos hace verdaderos matemáticos? Nos hace rigurosos, acudir a la teoría formal, etcétera. Pues veamos. Entonces manipulo la serie. Tomo la serie hasta un número determinado, de k igual a 1 hasta n, de las fracciones 1 entre 2 a la k elevados al cuadrado, y luego pues manipulo con el álgebra todas las expresiones, y entonces llego a la conclusión de que la serie es la suma de las potencias de la fracción 1/4. ¿Sí? O sea, del 1/4 al cuadrado, 1/4 al cubo, etcétera. Entonces, bueno, entonces ante lo que estoy es de una serie geométrica, de la forma a más r, a más 2, r al cuadrado, a más, etcétera, hasta a por r a la n, donde la a, en este caso particular, es 1/4 y r pues, es igual a 1/4. Ok. Como sabemos por la teoría de series, la suma parcial de los primeros n términos de una sucesión geométrica, que aquí es lo que tengo enfrente, una sucesión geométrica, está dada por esta formulita.
es n y eso pues la puedo sacar del libro incluso. Entonces es igual a por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Entonces, para ver si converge o no, debemos calcular el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito, y eso es como tomar el límite de a por 1 menos r a la n entre 1 menos r, que en este caso, pues ya, en el caso específico que estamos trabajando, es el límite de todo lo que aparece abajo, y eso es igual a 1/3. Entonces yo ya con la poderosa teoría de series, he podido resolver un problema que pues no sé cómo llegó a mí, pero pues ya una vez que estaba ahí enfrente, me propuse resolverlo y la teoría de series me lo resolvió. Eso tiene que ver mucho con el valor verdadero de la serie, de la teoría de series. O sea, la teoría de series es una herramienta poderosísima que llevó cientos de años construirla. No estoy hablando mal de eso, o sea, no estoy expresándome de mala manera de las teorías matemáticas axiomáticas, etcétera. Pues no, como miembro del club de lógica, pues me corren. No es esa mi intención, sino que estoy pensando eso, y cómo, de dónde salió eso, esto ya me convenció. A ver, si ustedes son un estudiante de primer semestre que lo enfrentan esto ya los convence de que, pues sí, de que el límite, que la sumatoria esa es igual a 1/3. Veamos esto dónde se presenta además. ¿Qué hicimos? Pues manipular meticulosamente ciertas expresiones algebraicas y aplicamos ciertos teoremas de la teoría de series para determinar el valor de la serie infinita. No trato de negar, repito, pero una pregunta que un alumno inquieto se hace es: ¿y por qué la serie converge justamente a ese valor y no a otro? Es más, ¿por qué converge? ¿A poco puedo sumar un número infinito de términos positivos y obtener una suma finita? Eso a lo mejor a nosotros nos parece muy natural, pero es porque ya, pues ya pasamos por eso, ¿no? O sea, pasamos por los primer, segundo, tercer, cuarto, etcétera, semestres, ya nos formamos como matemáticos y ya lo vemos incluso como algo, pues que sí es posible, pero un alumno puede tener una clara idea de eso. No puedo explicar, esa es la pregunta. ¿Acaso el resultado obtenido no se puede explicar de otra manera? ¿No habrá otra explicación a este resultado? ¿O nomás me debo de conformar con la ciega aplicación de algunos procedimientos ya estandarizados para resolver problemas? Es decir, lo que debemos hacer es aceptar que existe una teoría poderosísima que me puede resolver los problemas, y yo pues, volverme un simple usuario de la teoría. Bueno, esto se puede presentar muy a menudo en la enseñanza, sí. O sea, yo presencié como, bueno, a mí también me tocó, pero como fue hace ya mucho tiempo, no me acuerdo, pero sí vi, por ejemplo, a mi hijo cuando le enseñaron a resolver sistemas de ecuaciones en la prepa, ¿no? Llegó un día y me dijo: oye, ¿qué hago? ¿Me ayudas? Porque tengo examen mañana. Entonces le iba a explicar y volteó y me dijo: pero sin choro. Así me dijo. Sí, pero sin choro. Entonces, ¿eso qué quería decir? Dime cómo se hace, no me expliques nada, no quiero entender nada, lo que quiero es pasar. Y sacó 7. Bueno, pues fue un triunfo. Bueno, el ejemplo anterior no es trivial. No es trivial ni con el estudio de las matemáticas. Por ejemplo, eso es lo que hacemos con las series de Taylor. Cuando tenemos una serie de Taylor, pues podemos mochar la cola infinita y tomar como aproximación un valor desde x igual a 0 hasta n y decir que ese es, para fines prácticos, podemos decir que ese es el valor de la función en ese punto. Pero entonces lo que estamos haciendo es decir: corta la cola infinita porque al fin no vale nada, es una suma insignificante. Otra vez es la misma pregunta. ¿Puede ser insignificante una suma infinita de términos positivos? ¿Cómo hacer para que se convenzan de que es posible que una suma infinita de números positivos no necesariamente crezca hasta el infinito? Eso nos parece muy natural tal vez a nosotros, o como profesores nos puede parecer, pues que así es la vida y así es sí, ok, pero lo es igual de simple para un alumno entenderlo. Bueno, voy a explicar ahora de dónde saqué la fórmula. Este es un ejemplo. La fórmula esa no apareció mágicamente, apareció de considerar es un cuadrado
del lado 1, que está dividido meticulosamente dividido a la mitad sus lados y entonces queda dividido en 4 cuadrados, pero uno de los cuadrados continúa haciendo la subdivisión, entonces obtengo lados de longitud 1/2 primero, de longitud 1/4, de longitud 1/8. Acá ya no escribí el numerito porque no se vería, pero es de un 16avo, un 32. Es decir, ahí es donde aparecen las potencias de 2 en el denominador. Bueno, si lo miran con cuidado, esto es una prueba visual de que la suma de estas cosas es 1/3. O sea, lo que estoy sumando son las áreas de las cosas que quedan en verde. Pero de esas cosas que están en verde o en azul, como quieran, esas regiones son la tercera parte de la figura en su totalidad. Y efectivamente, pues si el cuadrado tiene área 1, pues esto tiene área 1/3. Ahí está. Es más, hay otra manera de verlo, más ahí está. Lo divido en L's, el cuadrado, y luego tomo la tercera parte de cada L. Eso es todo. Eso explica por qué esa suma da 1/3 y no otra cosa. Digamos, lo demás pues consiste en pues, aprender a escribir eso que estamos observando en el lenguaje del álgebra. Entonces aquí hay una fuente diferente de la convicción de por qué ese resultado se cumple de esa manera. Esto me recuerda, es una frase, bueno, es alguna idea de Polya que es muy buena, que dice que pues antes de probar un teorema matemático hay que intuirlo, hay que conocer aquello que se quiere probar. Y aquí aparece una cuestión que va a estar, debería de insistir suficientemente en ello, pero basta con hacer un comentario, es, en matemáticas, las cosas que probamos en una teoría no nacen de la teoría misma. A ver, a lo que me refiero es esto. Los axiomas no me dicen qué debo de probar o qué teoremas son los que se siguen de ellos. Eso lo debo de obtener o extraer yo de otro lado. No, la lógica tampoco me dice nada, porque la lógica no me dice en qué sentido debo de aplicar sus principios o sus reglas para deducir las cosas. La lógica lo que hace es que sanciona un procedimiento deductivo diciéndome si está hecho correctamente o no. Es decir, la lógica es normativa, pero no es creativa. La axiomática es normativa, son los principios que debo de asumir para trabajar en ese contexto, pero no son creativos, no me dicen qué es lo que tengo que probar. Tal cosa no la proporciona ni la lógica. Lo que quiero demostrar no lo proporciona ni la lógica ni la axiomática. Pero tenemos que sacar de otro lado. Entonces, si estamos hablando de enseñanza, pues enseñar de esa manera, enseñar de esa manera es muy sencilla. Yo me puedo ir ahorita a conseguir el libro de tal materia, de topología, y nomás lo leo. Yo puedo dar el curso de topología siempre y cuando haya leído un día antes que los alumnos el libro. Porque el libro ya trae todo, trae los principios, las definiciones, los axiomas, el teorema 1, el lema 1, el corolario 2, etcétera. O sea, ya viene ordenado todo. Entonces yo lo único que hago es exponer ese modo de, esa teoría que ya está sistematizada en el libro. Pero yo lo que me pregunto es si eso me hace un buen topólogo o alguien que entiende de topología. Pues ya supongo que ustedes ya estarán pensando que la respuesta por la que yo apuesto es que no. Bueno, pero hay algo más que se puso en claro, saber y entender no es lo mismo. Un alumno puede saber que la serie esa de cuadrados que expuse hace un momento suma 1/3 y otro es entender por qué lo hace. La figura me ayudó a entender por qué lo hace, porque estoy sumando las terceras partes de un cuadrado del lado 1. Pero la prueba formal no me hace ver eso. Simplemente sigo una serie de procedimientos rígidos y obtengo un resultado, que es lo mismo que mi hijo resolviendo un examen con un sistema de ecuaciones
pues, que a él no le importa ni de dónde viene ni por qué es así. Simplemente él lo que quiere es poner la respuesta correcta, ¿no? Y pasar. Bueno, entonces podemos saber que la serie converge, pero no saber por qué las cosas son así. O ni siquiera tener una idea de lo que hay detrás de ello. Bueno, o sea, el frío raciocinio y la mera manipulación algebraica, cosas que Leibniz y Hilbert valoraban altamente, no son suficientes para tener una clara comprensión del resultado alcanzado. En breve, la idea de que probar con rigor un teorema es lo mismo que explicarlo es errónea. Quien eso cree, bueno, sería mi opinión, ha de enfrentar graves problemas en la enseñanza, aunque claro, está la solución que acabo de proponer, ¿no? De recitar un libro de texto donde ya está todo organizado. El método axiomático para efectos de exposición metódica y sistemática pues es lo ideal. Y el que lo hace, el que lo expone, pues no tiene que hacer nada, pues tiene que seguir el orden del desfile y ya. Pero eso no, bueno, además de que no creo que estimule mucho la creatividad y la imaginación de los alumnos, pues yo creo que más bien lo que les ofrece es una imagen aterradora de las matemáticas. Entonces, la comprensión de la matemática, o sea, comprender las teorías matemáticas o sus contenidos, requiere de algo más que la lógica, requiere de la observación y el manejo de casos particulares, de analogías, de la imaginería visual. Y estos recursos no se pueden tirar así nomás por la borda. Y eso lo dicen muchos autores. Morris Klein dice que es un error enseñar de lo abstracto de entrada, que siempre hay que ir de lo concreto al abstracto, porque eso pues ya permite comprender qué es lo que está en juego. Bueno, entonces, bueno, aquí pongo un bla, bla, bla. De alguna manera el problema con la exigencia de un rigor extremo, la matemática es una ciencia deductiva, bla, 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 es que solo contempla un aspecto de las matemáticas. Solo mira una de sus caras, o sea, la cara de cuando el conocimiento se sistematiza. Pero ¿ese lado es el lado más interesante para el investigador o es el lado más interesante para el estudiante? Bueno, voy a hacer claros estos aspectos en lo que sigue, donde me ocuparé de una famosa anécdota que todos ustedes conocen, de Carl Friedrich Gauss. Si no conocen la anécdota, pues la pregunta es, oigan, pues ¿dónde han estado todos estos años, no? La anécdota de Gauss. Un problema con el punto de vista que estoy criticando es que oculta diversos rasgos de la prueba, tal como hasta aparece en la práctica matemática. Así es donde ya me vuelvo a lo que decía yo al principio. Pues hay que observar qué pasa en la práctica matemática. Veamos cómo se lleva a cabo esta. El caso de Gauss no es algo que tengamos el escrito de él o de su profesor, etcétera, pero tenemos la leyenda de qué es lo que hizo. Y eso es un caso de una verdadera leyenda. Eso es la solución legendaria de un problema a manos de un niño. Entonces, para hacer claro estos aspectos que estoy señalando, pues voy a apoyarme en la mitológica prueba de Gauss, que se le atribuye a Gauss, pues. Bueno, sí, yo creo que ya todos la conocen, pero pues si no la conocen, pues ya está, ahí les va, ¿no? La leyenda nos cuenta que, pues, allá por 1784, cuando Gauss era un niño, el profesor de su escuela, un hombre llamado J.B. Bündner, y que parece ser que después siguió un poco la carrera de Gauss cuando ya era un estudiante universitario. Pero aquí la leyenda lo que dice es que tuvo la ocurrencia de castigar a los alumnos imponiéndoles la tarea de sumar del 1 al 100. Bueno, al respecto hay una cosa muy interesante, hay un estudio muy simpático de un matemático. Ahorita déjenme ver, aquí tengo el nombre anotado, pues por eso soy una nata. Byron, se llama, espérenme,
¿Dónde lo puse? Bueno, aquí, por aquí está. Brian Hayes publicó en la revista American Scientist en el 2006 un ensayo donde nos cuenta todo lo que se sabe de la famosa anécdota de ¿cómo se llama? De Gauss. Bueno, el asunto es que lo que narra es que quien contó esta historia fue un hombre que escribió algo acerca de Gauss un año después de que Gauss había muerto. Este hombre se llama Sartorius y él narra esta anécdota, pero ni siquiera narra los detalles que nos transmite toda la leyenda. Lo que él dice es que se trataba de una suma, de una progresión aritmética, lo que el maestro les impuso a los alumnos, pero nunca dio más detalles. Pero este cuate, el Byron Hayes, se ocupa de ver qué tanto se ha dicho sobre eso. Entonces, bueno, elabora una tabla gigante de 70 columnas y 15 renglones, no al revés, de 15 columnas y 70 renglones donde va poniendo las cosas, lo que se dice. Y esta tabla incluye nombres como los de Cantor, Polya, Boyer, Ives, Kerner, etcétera, ¿no? También considera lo que se dice en Wikipedia. Y entonces hace como una especie de encuesta, ¿no? Entonces ahí la suma preferida por la mayoría es del 1 al 100. Pero hay quienes dicen, por ejemplo, cosas como que no, que les pidió sumar del 1 al 1000 o que les pidió sumar del 5192 al 8792, etcétera. O sea, cada quien da una versión diferente, ¿no? Pero lo que sí es que casi todos concuerdan en la técnica utilizada, que son básicamente dos maneras de hacerlo. Me voy a centrar en la técnica, supuesta técnica que usó el niño. Se consideran dos modalidades. El niño consideró 50 pares de números. O sea, el 1 con el 51, el 2 con el 49, pues se dio cuenta de que sus sumas siempre eran lo mismo, ¿no? De que siempre sumaban 101. Bueno, a esto corresponde la idea de que el niño, fíjense, dobló la sucesión por la mitad. O sea, tomó la sucesión de los números del 1 al 100 y la dobló por la mitad. Hizo lo que está aquí en la primera parte del diagrama, ¿no? Tomó la sucesión, la dobló por la mitad, vio que en columnas sumaban 101, entonces pues ya dijo, pues en vez de sumar 1 más 2 más 3, pues hay 50 pares y todos suman 101, pues entonces la suma es 50 por 101. Y ese es el resultado que le dio al maestro. La leyenda cuenta que eso lo hizo en una fracción de segundo, no vayan ustedes a creer que se tardó mucho. Bueno, la otra modalidad es que no, tomó la sucesión del 1 al 100, tal como está, y la invirtió. O sea, le escribió al revés. En vez de escribir del 1 al 100, escribió del 100 al 1 y los colocó una encima de la otra. Entonces, pues sucede lo mismo, ¿no? Sumando por columnas, aquí siempre me da 101, entonces dijo, pues ahí está, 2 veces la suma, porque estoy tomando los números 2 veces, es 101 por 100, y pues hay que dividir entre 2 y ya está. Bueno, esas son las técnicas que se le atribuyen al niño. ¿Por qué? Una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué esta leyenda ha perdurado? ¿Por qué ha pervivido durante tanto tiempo? ¿Por qué sigue ahí? Bueno, pues es por una razón muy simple, es una solución hermosísima que realizó supuestamente un niño que pues, era un genio desde chico, no sé, se dice que a los 3 años ya corregía los errores aritméticos de su padre, como se cuenta que Capablanca a los 5 años ya le decía a su papá porque había jugado mal al ajedrez. Entonces son leyendas que tienden a ensalzar o a resaltar la creatividad y genialidad de un individuo. Pero a mí me interesan algunos aspectos epistemológicos que hay detrás de esto. Bueno, aquí me pregunto lo que les acabo de decir. ¿Qué papel cumple esta leyenda? Pues obviamente resaltar la genialidad de Vinos. Pero yo veo otra, la de despertar nuestra admiración y asombro ante un ingenioso argumento.
ante una forma extremadamente simple de resolver un problema. Ahora, atribuir esto a un niño sujeto a los atropellos de un abominable maestro no es más que un recurso literario, es engordar la leyenda. En las matemáticas necesitamos seres legendarios. Y pues este niño Gauss es un ser legendario. Bueno, el niño Gauss, o sea, quien quiera que haya ideado esta solución, imaginó algo verdaderamente simple, eficaz y en extremo convincente. Es por eso que todos participamos con gusto en la reproducción de esta prueba, la cual, ahí viene la cereza del pastel, termina con el montaje de una fórmula conocida como fórmula de Gauss. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento es aplicable a cualquier número. La idea de la prueba es muy simple. Invierte el orden de los números, emparéjalos y obtendrás sumas iguales. Así, en vez de sumar los números uno por uno, solo hay que multiplicar una vez. Lo asombroso es que el procedimiento es válido para cualquier número, no solo para el 100, el 27 o el 8692, como habían propuesto algunos. 1 más 2 más 3, hasta el n es igual a n por n más 1 sobre 2. Esa es la fórmula de Gauss. Se deriva pues, de examinar ya en general, porque lo que hace Gauss del 1 al n, del 1 al 100, pues en vez de poner 100 ponemos n y resulta igual, ¿no? Las sumas me dan n por n más 1, si sumo todo y hay que dividir entre 2, porque sume 2 veces los números y ya está. La solución de Gauss no solo nos asombra por lo ingenioso del argumento, sino por el hecho de que el procedimiento es aplicable a cualquier número. Entonces veamos, aquí ya hay un aspecto que es importante notar. Lo que hace el niño termina dando lugar a una fórmula. Esa es otra parte de... Y ese tipo de argumentos ya se han calificado como... o sea, son argumentos donde lo hago en un caso y me doy cuenta que vale para todos. O sea, uso un parámetro, ¿no? Aquí el parámetro habría sido el número 100, pero no importa cuál. Bueno, esto es que la pervivencia de la legendaria narración de la leyenda de Gauss no es que nos deje ver que Gauss era un genio, pues eso no necesitaríamos esto, sino leer sus obras matemáticas ya de adulto, ¿no? Sino que nos lleva a un estado como de éxtasis, ¿no? De placer, de ver cómo se dio una solución tan ingeniosa a un problema matemático. Bueno, ya la cereza también es que estamos suponiendo que eso lo hizo un niño. Bueno, ahora vamos a volver los ojos a la epistemología. ¿Qué hay en ella? ¿Qué hay en la prueba de Gauss? O en la prueba del niño Gauss, pues. ¿Ese es un argumento en el sentido de Wikipedia? Pues ni axiomas había para la aritmética entonces. Entonces, ¿de dónde lo derivan? O sea, aquí es donde me choca la idea de que la matemática es una ciencia deductiva que deriva teoremas, bla, bla, bla. Pero eso está en todos lados. Nuestros alumnos lo han leído muchas veces o lo han oído. Cuando ya se hacen una pregunta y bueno, ¿y de qué es esto? Sí, por ejemplo, hay un hecho, ¿no?, muy claro, la matemática no es empírica. Pues, ¿de dónde saca sus contenidos? No sé qué, pero todo lo conocemos por deducción, no por experimentación. Eso es una parte del entorno, ¿no? Entonces, cuando me vienen con estas definiciones de que la matemática es una ciencia deductiva, pues pega muy bien la idea, ¿no? A ver, un paso fundamental, aquí está escrito, se lo estoy leyendo, consiste en notar que al sumar verticalmente, oigan, el lenguaje, verticalmente a los elementos de ambas hileras, el resultado es siempre el mismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen que ver los números con hileras y sumas verticales? ¿Acaso no se trata de nociones geométricas? Bueno, sí, alguien podría decir, bueno, es que todo lo podemos formalizar y darle un sentido estrictamente analítico y hablar de sucesiones como imágenes, bla, bla, bla. Sí, sí podemos hacer eso, claro que sí, pero es necesario que lo hagamos. Se trata de una prueba que hizo hipotéticamente un niño. ¿Cómo le vamos a pedir al niño que use los conceptos matemáticos más avanzados? Y la prueba es muy satisfactoria. O sea, si nosotros lo observamos la prueba de Gauss,
o del niño Gauss, que quién sabe quién sería el que finalmente le expuso así, pues podremos darnos cuenta de que es muy satisfactoria. O sea, ya no necesito ir a que Peano me dé permiso para usar la fórmula. Por cierto, esta fórmula de Gauss es la que siempre se usa para explicar cómo funciona el principio de inducción. O sea, nos la ponen, dicen, vamos a probar esto por inducción, entonces ya nos enseñan que hay que probarlo por el cero y que no sé qué. Bueno, sí, esa inducción está ausente de la prueba de la construcción que se Gauss. Bueno, lo primero es reconocer que el argumento se apoya en nociones no aritméticas. La prueba tiene un apoyo no aritmético y pone en juego una facultad cognitiva diferente del razonamiento lógico, la intuición geométrica. Y cito a Hermann Weyl porque lo dice de manera maravillosa. La prueba cae dentro del círculo iluminado de nuestra intuición. Es nuestra intuición geométrica la que está en juego detrás de esto, porque es la que nos permite ver la corrección del procedimiento, cómo los números coinciden unos con otros para sumar 101 en sumas verticales, etcétera, etcétera. O sea, hemos organizado los números en el espacio. Y eso no me lo puede explicar una teoría axiomática. Además, la teoría axiomática no puede producir esta fórmula. La teoría axiomática la puede probar, pero cuando la quiero probar con la teoría axiomática, debo ya detener lo que quiero probar. Es como cuando estamos hablando de algunas otras cosas matemáticas y dices, oye, pues eso yo creo que lo podemos probar por inducción, pero fíjense que ya tenemos en la mano lo que queremos probar. No es la teoría quien me lo da. Bueno, voy a continuar con esto. Los números no solo los vemos como entidades abstractas, como lo hacen Frege o Russell, ¿no? Russell se lleva 300 y tantas páginas en Principio de Matemática para definir lo que es el número 1. O sea, es una entidad súper abstracta. El 1 es lo que tienen en común todos los conjuntos que son biyectables con el conjunto que nomás tiene al vacío ahí adentro. Menuda tarea, ¿no? 300 y tantas páginas para definir el 1. Cuando para Kant, pues levantas un dedo y dices, pues es un 1, ¿no? Es una unidad. Bueno, los números no solo los vemos como entidades abstractas, sino como que forman una hilera que va de izquierda a derecha según el modo en que escribimos. O sea, los números los pusimos el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Están organizados, por decirlo de alguna manera, en el espacio. Estos son los elementos epistémicos que entran en juego en la prueba del niño Gauss. Bueno, en realidad aquí hay una cosa muy interesante. No podemos ordenar los números, que son entidades abstractas, en el espacio. Lo que hacemos es que ordenamos su representación simbólica. O sea, yo escribo en el papel un palote, luego el 2, luego el 3. Entonces, estoy organizando expresiones simbólicas que representan a los números. Pero eso lo hacemos cotidianamente. Bueno, el juego de la geometría no termina con escribir los números en forma lineal, sino que también le invertimos, o sea, hacemos otra operación geométrica que es la inversión. Bueno, no la inversión en el sentido de la inversión con respecto a un círculo, sino invertirle, tomar el segmento de números y voltearlo. Ahora, estos arreglos lineales de los números, ordenados linealmente, son esenciales para el argumento del niño Gauss. Y abajo es lo que presento aquí. A ver, si yo les presento los números desordenados y les pregunto, ¿cuánto suman los números pertenecientes a la siguiente colección? Ya ven, el 4, el 23, el 21, el 18, el 20, pues lo que van a acabar es sumarlos a mano, ¿no? Uno tras otro, porque pues, ¿cómo puedo saber cuánto suman? ¿Cuánto suman los números de la siguiente hilera? Ahora los presento en hilera, pero desordenados. Puse el 16, luego el 8, luego el 18, luego el 6, pues vienen así, no están ordenados por estaturas, están ordenados, pues, fórmense en línea y ya, ¿no? ¿Y cuánto suman los números de la hilera de abajo? Ah, y hay un orden lineal creciente. Del 3 me paso al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Eso sí los puedo sumar, ya con la formulita inmediatamente.
Entonces, fíjense usted que detrás de esto hay un juego con la representación simbólica de los números. Es la manera en que muchas veces trabajamos con ellos. Bueno, por ejemplo, los números los representamos como puntos de una recta, entonces ahí vemos que hay un orden entre ellos, etcétera. O sea, eso no es algo ajeno a las matemáticas, pero no está en la definición de las matemáticas como ciencia deductiva. Bueno, entonces, en resumen, ¿no? La prueba está ligada a muchas nociones geométricas como las de linealidad, simetría, inversión, y dos de ellas son muy importantes, que los números siguen un orden lineal discreto. Eso es lo que sucede con los números naturales, ¿no? Es el ejemplo palpable de lo que es un orden lineal, pero discreto, es decir, que voy por saltos, no, no forma un continuo. De aquí a la idea del continuo hay todo un mar de ideas. Y por eso la presentación de los números reales a través de una serie de postulados, pues es de difícil comprensión para los alumnos. El axioma del supremo no es algo simple o fácil de entender. Pero además, pues es un postulado, es algo que pedimos que aceptemos que sucede con relación a esos objetos. Bueno, esto es a diferencia del continuo geométrico, la sucesión numérica considerada forma un orden lineal, discreto y bien ordenado. Bien ordenado es esta propiedad de que si tomo cualquier trozo de esta sucesión, siempre hay uno que es el primero. O sea, está bien ordenado, es un buen orden. Dice Giuseppe Longo, bueno, es un italiano que trabaja en Francia, pero bueno, de todos modos lo dice. El principio del buen orden que utilizan cotidianamente los matemáticos es una consecuencia de esta construcción espacial. Esto es epistemología, un invariante geométrico que resulta de nuestro modo de ordenar los números en nuestro espacio mental. No solo en nuestro espacio mental, en el espacio del pizarrón o del papel. Bueno, continúo. La inducción matemática. ¿De dónde nace la inducción matemática? Pues la inducción matemática es algo que se sigue, o sea, que se extrae de observar esta construcción geométrica de los números que a la Hilbert podemos presentar así: un palote, dos palotes, tres palotes, cuatro palotes, cinco palotes. ¿Cómo se genera la sucesión? Pues poniendo un palote más al que sigue. O sea, tomo la cantidad de palotes que tengo y para formar el siguiente número le añado un palote. La idea de la función sucesor. Ahí está contenida. Bueno, y la idea lo podemos aquí ver, incluso como la idea del dominó. Si se cae el primer palote y le pega a los dos que siguen, estos también se caen y luego se caen los siguientes. Es la inducción. O sea, lo que le pasa, la caída de uno hace que también eso se transmita al que sigue. Pues redacten de esta idea, redactenla bonito y ya, ¿no? Ya no la tienen que redactar bonito, ya está redactada bonito. Entonces, la justificación epistémica de la inducción matemática, radica en nuestra habilidad de comprender y percibir de manera clara e inmediata las relaciones que presenta entre los números así dispuestos. O sea, estos números que Hilbert los presenta así. Cuando dice, sí, los números los podemos pensar como algo muy concreto, bueno, concreto matemático, ¿no? No quiere decir concreto de que existan empíricamente allá afuera en el mundo, sino es algo que nosotros generamos haciendo una actividad constructiva, en este caso la de construir numerales, o poner piedritas, ¿no? De ahí vienen las palabras contar, etcétera, ¿no? Todos estos juegos que hacían los antiguos griegos de poner piedras y con eso presentar los números a través de lo que se llaman números figurados. Bueno, aquí está. Bueno, esto es la justificación del principio de inducción. Ahora, el recíproco no es cierto. La inducción matemática no da fundamento a esta actividad constructiva de la que estamos hablando. Es decir, la inducción matemática es algo que podemos imaginar a través de ver cómo se construye la sucesión numérica. Y entonces pensar que el principio es válido porque lo puedo captar o entender observando el modo en que se produce la sucesión numérica, pero no al revés.
No es que ya algo me iluminó, entonces yo vine con el principio de inducción, entonces me imaginé una sucesión numérica como esta. Bueno, hay un comentario relativo al principio de inducción. El principio de inducción, pues es un principio que elaboramos a través del lenguaje y la lógica, porque lo expresamos así como una fórmula lógica, donde hay cuantificadores y implicaciones, y etcétera. Pues de esta práctica ancestral que es contar y medir. O sea, desde finales del siglo XIX se le utiliza para organizar nuestro conocimiento de los números y probar cosas en el sentido de la axiomática. No obstante, como lo acabamos de ver, su fundamento epistemológico se halla en ese buen orden discreto de los números individuales, donde los números individuales solo tienen sentido como parte de una totalidad, no por sí mismos. Poincaré, en su polémica con Russell y pues con todos, con los kantorianos también, dice que en el punto de partida de la aritmética se halla una clara comprensión intuitiva del sistema de los números naturales, de la cual emana el principio de inducción completa. Entonces ven la argumentación por recurrencia, o sea, la inducción es de abajo hacia arriba, ¿no? Paso de números a los que le siguen. Y la recursión es mirando para atrás. O sea, defino una función, como por ejemplo la sucesión de Fibonacci, pues se define siempre usando los números que están antes que ella. O sea, un número es la suma de los dos anteriores. Entonces tengo que irme regresando, ¿no? Para encontrar cuál es el octavo número de Fibonacci, pues tengo que saber cuál es el séptimo y el sexto, y luego para el séptimo tengo que saber quién es el sexto y el quinto. Entonces me voy regresando, por eso se le llama recursión. Y según Poincaré, el principio de inducción es lo que hace que la matemática no se convierta en una inmensa tautología. Ven en la argumentación por recurrencia el verdadero razonamiento matemático y lo pone mucho al centro de su teoría aritmética. Aquello que evita que la matemática sea una inmensa tautología. Bueno, está bien, pero se equivoca en algo. Dice que el principio de inducción es un principio creativo. Eso lo dice él. Y argumenta que gracias al principio de inducción se han probado muchas proposiciones universales, sintéticas y a priori irreductibles a tautologías. Bueno, eso ya es otra discusión más complicada, pero él sostiene eso. Entonces dice que el principio de inducción es el principio fundamental de la matemática, pero lo considera un principio iterativo. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Sí, el principio de inducción rebasa la lógica y es una poderosa herramienta, pero no crea nada. La fórmula del niño Gauss no la creó el principio de inducción, no es una creación de él. Para usar el principio de inducción, ya debemos de tener en la mano aquello que queremos probar. Entonces, la pregunta que se le hace a los que dicen que la matemática es una ciencia deductiva y que los matemáticos somos retechidos porque estamos todo el día haciendo deducciones formales rigurosas, la pregunta es, ¿y de dónde saco lo que voy a probar? ¿De dónde proviene? Bueno, hay quienes consideran que eso es una actividad como prematemática, ¿no? Por ejemplo, Jacques Servan diría eso. Eso pues es algo que pasa ya en algún mundo extraño, pero cuando llega la matemática y ya lo escribo bien como una fórmula y lo pruebo, ya estoy dentro de la actividad matemática propiamente dicha. Bueno, pero pues son las creencias de Rand. Yo no creo que toda esa otra actividad sea algo pre o extra matemático. Pues esa es la vida de las matemáticas, así es. Para marcar la diferencia, el niño Gauss no conoce la fórmula que va a probar, no la conoce. Él se pone a manipular materiales, sus números, sucesiones de números, los invierte, los suma, no sé qué, y descubre una fórmula. Entonces, al final del trabajo, lo que el niño Gauss tiene en la mano es una fórmula que antes no la conocía. O sea, esta actividad creativa de él da lugar a una fórmula que no conocíamos antes. Y en eso es totalmente distinto a las teorías axiomáticas. Ya cuando conozco la fórmula de Gauss, se puede integrar a la teoría axiomática con base en el principio de inducción, pero no más. De hecho, la fórmula de Gauss es
ejemplo favorito para explicar cómo funciona el principio de inducción y prueban la fórmula de Gauss. Pero la fórmula de Gauss ya la tenían en la mano antes de probarla. Bueno, vuelvo al regreso. No todas las pruebas matemáticas tienen el mismo valor. Mi inquietud es acerca de la comprensión en matemáticas. Algunas son creativas, otras no. La prueba de Gauss es totalmente creativa, como muchas otras pruebas. O sea, hace uno una construcción y descubre las cosas ahí. Por otra parte, pues hemos podido notar cómo nuestra intuición geométrica participa en el argumento de Gauss. O sea, la manera en que se argumenta requiere de ciertas ideas que se apoyan en la captación intuitiva de la corrección del método que tiene que ver con la ordenación en línea recta, en lineal, perdón, de los números, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Pues la teoría se fundamenta axiomáticamente. Y en ese fundamento axiomático, todo lo que tiene que ver con geometría se desecha. Por ejemplo, las sucesiones, pues ahora son funciones que van de n en algo, y entonces, pues ahí aparecen los números ordenados, pero ordenados conforme al orden creciente de los números. Entonces ya la intuición geométrica ya no se requiere. Ya no se requiere esta manipulación en el espacio o en algún espacio geométrico de escritura de las cosas, sino que ahora, pues todo funciona, ¿cómo se llama? Con ¿cómo se llama? Con base en principios lógicos establecidos ahí. Y hacer eso, para los fines que aquí persigo yo, son necesarios. O sea, eso ya sucede en las capas más elevadas de la matemática, cuando uno ya decide ser matemático profesional y entra a la carrera, etcétera. Está bien, eso lo tenemos que aprender y tenemos que ver cómo se sistematizan las teorías y demás cosas, pero no antes. Volviendo al problema de la comprensión, si se trata de comprender las cosas, el conocimiento matemático va muy bien con todos los recursos con que cuenta. Y uno de esos recursos muy importantes es la intuición geométrica. Sin necesidad de escuchar el canto de las sirenas, del rigor lógico. Ay, somos muy rigurosos, muy formales. La pureza del método y temas afines. Estos han sido cuestiones que se han discutido mucho. Hilbert la discute, güey, cuando fundamenta la geometría incluso. Pero hay que entender que él ya se está moviendo en un plano superior, ya está buscando una manera de ordenar y sistematizar el conocimiento de manera donde sí todo se pueda ver que se deriva lógicamente de los axiomas. Es decir, su preocupación es de encontrar un conjunto de principios a partir de los cuales todo el conocimiento geométrico se pueda derivar por deducción lógica. Pero ese es un ensayo suyo porque quiere fundamentar las matemáticas de cierta manera. Lo cual, además, pues, a la larga no le fue muy bien, ¿no? Con Gödel. Bueno, entonces, pues aquí hago algunos comentarios del método axiomático. Es aquí donde menciono aquí la prueba de Gauss, por ejemplo, tiene un rasgo distintivo que le hace pertenecer a una clase especial de las pruebas llamadas como prototípicas. O sea, se dice Herbrand, agarro un prototipo, lo pruebo con él y veo que eso vale para todos. ¿Quién hace pruebas prototípicas por excelencia? Euclides. Euclides. Quiere probar algo para todos los triángulos de no sé qué y toma uno, lo dibuja y trabaja con él. Quiere probar todo para los círculos y pues trabaja con uno. O sea, sus pruebas son prototípicas. Y no por eso dejan de ser válidas, ¿no? Bueno, repito, ¿no? Eso de que la fórmula... Muchos sostienen la idea inducida por lo que yo llamo el formalismo ramplón, de que probar un teorema es probar una fórmula dada. El niño Gauss no prueba una fórmula, la construye. Él no tiene la fórmula que quiere probar, la descubre, le aparece como parte de lo que está haciendo. Entonces no es cierto eso de que vamos a probar fórmulas dadas por quién. Una idea solidaria es la siguiente: la matemática es el uso de axiomas para probar fórmulas. Pues es un torpe fundamento, es una visión limitada.
Yo lo que les quiero decir en el fondo de todo esto es, pues dejemos de creer en esas cosas, no es así como se hace. Ahora, esto de trabajar con configuraciones, etcétera, bueno, pues ahí hago un comentario con la enseñanza. No se preocupen, este texto más completo, porque aquí nomás extraje partes, ya está, lo tienen a su disposición ya ahorita aquí en el chat. Entonces, no sé si lo vaya yo a subir, pero les quiero nomás pasar a la carrera por algo. Miren cómo, quiero mencionar de la carrera, lo pueden leer luego con más calma, un problema que se plantea Fermat, que es el de obtener fórmulas para la suma de las potencias de los números naturales. O sea, quiere sumar 1 a la 1 más 2 a la 1 más 3 a la 1 más 4 a la 1, pues es la fórmula de Gauss. Pero luego quiere sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, luego quiere sumar 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5, así, y acá, o 1 a la cuarta, 2 a la cuarta, etcétera. O sea, aquí aparecen en la tabla esos números, ¿no? Y para eso se utiliza estos recursos que usaban los pitagóricos, que era de usar números que formaban figuras geométricas. Por ejemplo, aquí están los números triangulares, acá están los números oblongos, que tienen un lado más que la altura. Son cuadrados más un lado más, ¿no? Bueno, y ellos trabajaban así y así descubrían las cosas. Por ejemplo, aquí los números triangulares son la suma de los puntos de un triángulo equilátero de puntos, ¿no? Y son los números que obtengo con la fórmula de Gauss. Bueno, hay una figura, voy a decir muy rápido porque se nos acaba el tiempo, pero pues es una figura donde hace un arreglo, podría ser de puntos, aquí lo hago con rectángulos, pero podrían ser puntos. Arriba hay 21 puntos, que es el número triangular 6, acá hay 15 puntos, que es el triangular 5, luego hay, ¿cómo se llama? 10 puntos, que es el triangular 4, etcétera. Entonces tengo un arreglo donde las componentes son hileras que están formadas por números triangulares, pero abajo de ellos quedan números oblongos, que son de la forma n por n más 1. Entonces todo el rectángulo está compuesto de estos, digamos, si fuera un rectángulo, este es uno de 6, pero imagínense que es el número n, son n números triangulares y n números oblongos. Pero los números oblongos, un número oblongo es el doble de un triangular. Entonces, lo que hace es que empieza a manejar eso. Y rápido lo comento, encuentra, por ejemplo, ¿qué es lo que sale de la figura? Pues que la suma de n números triangulares, o sea, del 1 más el 2 más el 3 más el 4, más los números oblongos sumados, este es el 3 por 4, este es el 4 por 5, este es el 5 por 6, este es el 6 por 7. La suma de esos números es igual a qué? Pues a este rectángulo, y este es tn por n más 2, porque la altura tiene 2 puntos más que la n, ¿no? Aquí, por ejemplo, son 8 pisos y el triangular es 6, ¿no? Entonces, lo que hace es que, como sabe que los triangulares que un oblongo es 2 veces un triangular, pues hace la sustitución del 2tn en vez de esta suma que está aquí, del 1 por 2 más el 2 por 3, se lo sustituye por 2tn. Entonces lo que obtiene es que 3 veces la suma de triangulares es pues tn más n sobre 2, y finalmente pues encuentra una fórmula para la suma de números triangulares. La suma de números triangulares consecutivos es n por n más 1 entre n más 2 entre 6. Bueno, entonces pero él lo ve desde una perspectiva geométrica, ya con esta fórmula en la mano, y se da cuenta de dos cosas. En primer lugar, fíjense que la suma de los números elevados a la primera potencia, o sea, del 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, en su fórmula aparece n por n más 1, o sea, aparece n cuadrada. O sea, en la fórmula para los números de primeras potencias aparece los cuadrados. En esta fórmula, para las sumas de números triangulares, aparece n cúbica. Entonces lo ve geométricamente. Bueno, aquí es una serie de transformaciones que él hace, pero lo ve geométricamente. Empieza a pensar en los que serían los números piramidales, un poco extendiendo la tradición griega.
y son prismas triangulares que forma con números triangulares. Por ejemplo, el P4 es la base, es P3, es el triangular 4, luego tengo el triangular 3 acá, triangular 4, triangular 3, triangular 2. Entonces, la suma de los números triangulares me da un número piramidal. Pero fíjense cómo va cambiando. Los triangulares son, digamos, pirámides bidimensionales. Este número piramidal que obtengo con los triangulares es un número piramidal de 3 dimensiones. Y entonces después pues eso ya rebasa la posible captación geométrica, pero no la idea. Pues la suma de números piramidales de dimensión 3 me da un número de dimensión 4. Y en las fórmulas que deben de aparecer para las sumas de esos números, o sea, en la fórmula de los números piramidales, pues aparecen las cuartas potencias y así se va. Bueno, aquí está explicado eso, cuál es su línea de pensamiento. Entonces, basándose en las ideas que provienen de los números figurados, y ya aquí serían volúmenes figurados y demás cosas, encuentra un camino para descubrir fórmulas y las tiene para sumas de potencias, por ejemplo, sumas de las cuartas potencias de los naturales, las sumas de las quintas potencias. Y eso es un proceso, pues ahora lo podemos llamar inductivo, pero la línea de pensamiento es muy intuitiva y nos deja ver cómo se pueden generar cosas a partir de consideraciones estrictamente geométricas o formales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la creatividad, ¿no? Bueno, ya aquí ya aparecen las referencias. Lo puse como un apéndice en el escrito. Y bueno, ya voy a dejar de compartir esto. Y hasta me voy a callar por lo menos un minuto. Ya está. Entonces, bueno, pues este es el trabajo que les quería presentar. En el PDF lo puedo subir ahorita, eso me decían hace rato. Yo creo que sí. Ya lo subí. Ah, ya está, ya lo Sí, tienen ya todos. está ahí en el chat. Bueno, está hecho medio con rapidez, pues, o sea, dedazos, todo eso. Ahí me perdonarán, pero creo que sí se logra entender. Lo pueden ver, es el contenido que di ahora, pues con mucho más detalles, ¿no? Porque pues ahorita me brinqué muchas cosas que son mucha palabrería que me hubiera quitado mucho más tiempo. Pero esa es más o menos la idea, ¿no? Es decir, es ver la actividad matemática con ojos diferentes, con, con el deseo de entender cómo se genera el conocimiento en matemáticas y no solo de ver esta disciplina desde el punto de vista axiomático. Y yo creo que como profesores de matemáticas que somos, eso nos puede ayudar mucho a cómo llevar a cabo las cosas en el trabajo cotidiano, en la clase, con los alumnos, etcétera. Por dónde conducir las cosas, qué hacer, cómo estimular la creatividad de los alumnos, etcétera. Yo sé que muchos de ellos ustedes lo hacen y lo hacen mucho mejor que yo. Bueno, a muchos de ustedes los conozco. Pero esta es, digamos, una opinión fundamentada también en una exploración de muchos rasgos epistemológicos que se esconden detrás de la idea de que la matemática es una ciencia puramente demostrativa y que esta posición puede influir mucho en cómo piensan los alumnos las matemáticas y qué actitud adoptan, porque pues, ser un deductor lógico implacable no necesariamente me va a llevar a hacer las cosas bien. Necesito saber qué es lo que quiero probar, por ejemplo. Bueno, sí habrá quienes puedan hacer eso, pero son contados. Hay una anécdota famosísima de Gödel donde él toma la Constitución de Estados Unidos y infiere cómo se puede crear un estado fascista a partir de la Constitución. Entonces lo que está viendo es algo así como verlo como una teoría axiomática, ¿no? A partir que deduce a partir de lo que dice. Y ahí, bueno, es una anécdota muy cómica porque para adquirir la nacionalidad de Ningal pues, le pedían algún conocimiento de la Constitución
y acabó alegando con el juez que si era posible construir un estado fascista en Estados Unidos, cuando lo que era un trámite de, pues, dime cuál es el artículo 23, ¿no? Y ya, o sea, algo muy ligero. Bueno, solo él, ¿no? Era capaz de hacer eso, pero pues todos lo sabemos, ¿no? Lo puedo decir de dos maneras. Le giraba la piedra muy rápido o estaba loco, o las dos. Porque ya tomar una constitución y ponerse a inferir que a partir de ella es posible hacer eso ya hace. Porque él leyó la constitución así como con toda la formalidad del mundo, ¿no? Porque tenía que presentar el examen de nacionalidad y se lo tomó en serio. Pero eso es bueno, esa es la anécdota que hay acerca de él. No todos somos así y no creo que el modo correcto de trabajar en matemáticas sea precisamente ese, ¿no? El de llegar y poner todo el aparato axiomático por delante y ponerse a decir cosas. Pues para eso mejor recomiéndenles un buen libro a los alumnos y que lo lean, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo les quería decir y pues les agradezco su atención. Tienes algunos comentarios en el chat. Te felicitan, que es muy grato escucharte. Dice, Hombre, muchas gracias. gracias, profesor Carlos, por todos. ¿Qué más dice? Excelente, doctor Torres. Gracias por compartir este tema de nuestro programa de matemáticas de quinto. Así que, ay, se me fue. Así que además de disfrutar de tu presencia es muy útil. Hay una pregunta del profesor Moisés. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doctor, con lo que nos estuvo presentando como la distinción para usted de el concepto de prueba y el concepto de demostración, ¿usted podría decir que desde claro, entendiéndolo desde la concepción que usted nos propone, que las demostraciones por inducción se deberían llamar o referirnos a ellas como pruebas por inducción? Sí, no, bueno, la distinción va mucho sobre en torno a cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, ayer me puse a ver el libro de Rudin, del análisis matemático, y ver cómo demuestra el teorema de los intervalos anidados y esas cosas. Y pues finalmente el cuate acaba haciendo un dibujito por ahí, etcétera. O sea, es imposible hacer todo de forma rigurosa y deductiva. Pues eso lo hace, lo intenta mucho Bourbaki en su tratado sobre presentar en forma muy rigurosa y ordenada las teorías matemáticas, ¿no? Es algo así como un trabajo lógico impecable, pero no tiene mucho que ver con la enseñanza. Es igual, no, sí, se le llamó inducción al procedimiento, pero pues muchas veces la manera en que lo llevamos a cabo la podemos hacer volteando a ver otras cosas. No, no es necesario, o sea, trabajar en un contexto axiomático con todo rigor es muy trabajoso. Y eso, casi nadie lo hace. Un día un chavo se puso a hacer un experimento para ver dentro del cálculo de predicados y los axiomas de Hilbert para la geometría, ¿cuánto llevaría probar el teorema de Pitágoras? Y hace un cálculo somero, no lo hace todo con cuidado, pero dice que pues debería ser un tratado así enciclopédico, ¿no? Para llegar apenas al teorema de Pitágoras. Porque la verdad es que nosotros seguimos muchos caminos que nos llevan a la comprensión más rápido. Entonces no nos debemos dejar intimidar eso de que ya estamos dejando de ser matemáticos porque no somos rigurosos, etcétera. Es más bien mi pleito es contra esa postura. No puedo hablar mal del método axiomático y esas cosas, pues si yo trabajo en esa área, pero sí es importante ubicarlo, ¿no? Saber en dónde se le puede poner. Hablando, por ejemplo, de la teoría de series, pues la teoría de series tiene resultados sorprendentes y esos sí se han obtenido trabajando adentro de ella, que nos hablan sobre cuando una serie sí converge y no converge y la convergencia uniforme y todas esas cosas, las series absolutamente convergentes, por ejemplo, eso es importante, es muy importante y eso sí sale, eso ya llamó la atención de los matemáticos porque ya estaban sistematizando el conocimiento y querían tener resultados de carácter general.
Pero eso es un trabajo superior, eso no tiene que estar involucrado en la preparatoria para nada, ¿no? Ni yo creo que en el primer año de la carrera, o sea, esos son ya construcciones teóricas muy elevadas. Eso es un poco lo que he querido criticar, pero sí, cuando vamos al diccionario o a la enciclopedia y nos están repitiendo la misma idea, nos están creando una falsa imagen de qué es la matemática. Eso es mi alegato, digamos. No sé si eso contesta a tu pregunta. No, sí, también le quería preguntar una última cosa al respecto, doctor. Por ejemplo, hay un libro muy famoso, no me acuerdo del nombre del autor, pero el título es algo así como Demostraciones sin palabras. En este Ah, sentido de la imagen o de la idea que nos propone de distinguir entre prueba y demostración, ¿este libro estaría lleno de pruebas o realmente las imágenes sí pueden llegar considerarse en esta concepción como demostraciones, por el hecho de que no, no se está dando una argumentación axiomática, digamos? no, se les llama pruebas visuales, pero entonces ahí sí el sentido de la palabra prueba es muy laxo, ¿no? Es muy abierto. Es que también estas definiciones que yo puse al principio ponen prueba o demostración, o sea, para ellos es lo mismo. Entonces, cuando hablan de prueba, pues están hablando de la noción de demostración, que es un proceso lógico muy riguroso. Y, pero fuera de eso, no, pues debemos de liberar el concepto de prueba. Prueba es lo que hace el niño Gauss. Eso es una prueba. Si yo veo lo que hace el niño Gauss, no necesito ir a la teoría axiomática para convencerme de que eso es verdad. O sea, no le tengo que pedir permiso a la inducción matemática para poder, o sea, no tengo que recurrir a la inducción para probarlo formalmente. Pues no, ya cuando lo veo digo, sí, ya le pegó, ¿no? Ya tiene una fórmula para eso. Y eso no pasa por la axiomática. ¿Me explico? Sí. O sea, Sí, yo creo que lo primero es hacer que los alumnos entiendan, comprendan, capten el sentido de las cosas. Y eso no está dado dentro de la axiomática. La axiomática tiene otro propósito, otra finalidad, pero ha sido, bueno, cuando entramos, hablo en plural porque aquí está Paco, o estaba Paco Struck. Cuando entramos en la facultad era el formalismo estaba de moda, ¿no? Entonces era todo hacerlo con pura teoría de conjuntos y rigor y axiomático, etcétera, etcétera. Y eso de algún modo ha persistido, pero ya no tanto. O sea, por ejemplo, la teoría de gráficas, pues no corre por la axiomática. Yo no he visto a alguien que quiera axiomatizar la teoría de gráficas, lo cual me parece muy bien, además. Y hay muchas discusiones sobre romper con ese rigor, etcétera. Pero sí, yo estoy hablando de educación y ahí sí creo que debemos de ser mucho más flexibles porque lo primero es comprender antes de que tener la prueba formal. La prueba formal no me da comprensión luego de los resultados. Hay pruebas que me permiten aceptar que algo es verdadero porque ahí está la prueba, pero no entender qué es lo que estaba en juego. A mí me pasó eso con los multiplicadores de Lagrange, me acuerdo, cuando los leí la prueba en el Hazer, pues era una prueba basada en la sustitución de esas extrañas de, pues sustituyamos la función de integrando por tal cosa, ¿no? Entonces es una expresión donde le salen las cosas y digo, sí, ¿y qué hay en juego aquí? Y eso no lo entendí ahí. Tuve que ir a leer a Courant, porque ahí sí Courant pues empieza con pone una figura y pone una superficie y dice, pues lo que queremos hacer es esto y esto y esto y esto. Entonces ya uno entiende el argumento que él presenta. Pues la comprensión va primero, bueno, por lo menos para mí así ha sido. Yo creo que, y para los alumnos, yo creo que la imagen aberrante que tienen de las matemáticas es la materia más detestada del sistema escolar. Podría mejorar mucho si vieran que es algo donde sí hay comprensión, donde pueden meter las manos, donde pueden hacer cosas, etcétera. Bueno, yo supongo que pues esto se ha discutido mucho en este seminario y que muchos de ustedes hacen eso, pero en general la educación en México no va por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, son mis preocupaciones, mis inquietudes, un poco decir, no, aquí hay una visión de lo que es la matemática que no, pues que lo debemos de erradicar. O sea, me quieren presentar una cara de la moneda y me dicen, esto es toda la moneda, y eso no me parece correcto.
No sé si ahora sí ya aclaré mi postura o no. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Muy claro, gracias. Ah, Rocío también tiene otra pregunta. sí, Hola, buenas tardes. Ay, no hola. prende mi cámara. Ah, sí, sí Yo prende. ni a cámara llego. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, felicidades. Me gustó mucho la plática. Y sí, quería, pues estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la actividad matemática, pues es jugar con objetos matemáticos, crear nuevos objetos, crear nuevo lenguaje, plantear problemas, hacer conjeturas. Y la otra parte, pues, es resolver esos problemas, ver si esas conjeturas, se pueden demostrar o se pueden refutar. Esa es otra tarea. Pero una parte que creo que no mencionaste mucho es que también parte de la matemática es leer lo que han hecho otros matemáticos. Entonces, eso significa conocer el lenguaje, y también parte de la matemática es crear nuevo lenguaje, ¿no? El lenguaje también se va construyendo. Entonces, yo creo que eso es importante para podernos comunicar, porque, por ejemplo, Ramanujan, que pues era un genio, pues tenía dificultades para comunicarse, ¿no? Porque cómo podía convencer a los otros, o sea, cómo había llegado a ciertos resultados si no tenía el lenguaje que manejaban, por ejemplo, Hardy, etcétera, ¿no? Y otra cosa que quería comentar que me preocupó es que dijiste que no antes, ¿no? Que no, que esto de la parte formal de las demostraciones no se debería de ver antes, y estaba yo pensando que sí es necesario como un apoyo para aquellos alumnos que van a estudiar la carrera de matemáticas. Pero después, con lo último que acabas de decir, creo que tú dices que ni siquiera para los que ya están estudiando matemáticas en un principio deberían de ver demostraciones. Eso fue lo que entendí. Bueno, Pero sí, pero como es en la actualidad, yo creo que sí es importante que tengan un apoyo como una especie de propedéutico estos alumnos que van a llegar a ciencias, porque el golpe en ciencias es muy duro al inicio, ¿no? Como está planteado hasta ahorita, si se modifica y se dice, bueno, pues así no va a ser en ese tipo de carreras, bueno, entonces podría entonces empezarse a plantear esta parte formal en cursos como propedéuticos o no sé, cursos de, no sé, ya dentro de la facultad, pero ahorita como están dadas las cosas, yo creo que sí es importante que esos alumnos tengan un apoyo previo, porque decías que no antes. Pues es eso todo y muchas gracias. Ah, nada más otro comentario. Dentro de tus definiciones de prueba y demostración, pues las demostraciones quedan incluidas dentro de las pruebas, ¿no? O sea, sí, una demostración pero es no al una prueba, revés. pero no una prueba es una demostración. Sí, pero no al Bueno, pues, revés. O sea, sí, no al revés, sí, claro. Sí, sí. ahora, de lo que me Gracias. dices, voy a hacerte un comentario. Sí, a ver, yo no, lo que no quiero es que a los alumnos se les enfrente a este rigor extremo, etcétera, que ya aparece en muchos libros de texto y demás, sin antes como preparar el terreno. Yo creo que el primer año de la facultad debe de ser un año de transición para entender una cosa. Te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento en el departamento de matemáticas en que se discutió la formación de planes y programas de estudios para geometría analítica. Yo como he impartido ese curso en varias ocasiones, asistí y me encontré una situación que era totalmente opuesta a la que yo tenía, que era, había un profesor o profesora, no voy a decir ni siquiera el género, pero que pues ella decía que había que empezar con decir había que empezar con la noción de espacio vectorial. Y su argumento era que pues lo que se hace en geometría analítica es algo que está sucediendo en R2 y R3 y que esto tiene estructura específica algebraica, etcétera, etcétera.
Y mi alegato, y es algo que yo procuro hacer, es hacerlo al revés. O sea, yo llego con alumnos que pues, son algebristas del siglo XVII, si bien les va, ¿no? O sea, saben cosas básicas de álgebra, etcétera, y los voy llevando a través, por ejemplo, del análisis de los métodos que utilizamos, etcétera. Mi intención es que, por ejemplo, cuando aprendemos a obtener, a reducir la ecuación de las fórmulas de, bueno, de la ecuación de segundo grado en dos variables a su forma ordinaria, ver cuál es el fundamento geométrico de eso, qué es lo que está pasando atrás. Pero ya que lo hicimos, entonces revisamos los procedimientos utilizados y hacerlos ver que pues eso también lo puedo entender como algo donde está metido el álgebra lineal. Por ejemplo, las fórmulas de la rotación las puedo descomponer como un producto de vectores por matrices, hacer ese trabajo. De modo tal que cuando estamos cerca del final del curso, les puedes decir, miren, si lo digo en el lenguaje geométrico habitual, estoy ajustando una curva a sus ejes de simetría. Pero si lo digo en el lenguaje del álgebra lineal, lo que estoy haciendo es diagonalizando fórmulas cuadráticas. Y atrás de esto está el álgebra lineal. Entonces lo que hago es que procuro que salgan con una formación que les permita entender lo que pasa en el curso de álgebra lineal, pero no pongo las cosas al revés. No lo quiero hacer de esa manera, porque entonces su comprensión no es clara, o sea, no aprenden a seguir ciertas técnicas o reglas formales. De hecho, yo lo hago con ellos, pero habiendo visto el caso del plano, porque en el espacio es hacer, o sea, ya cuando lo haces en el espacio, las formas que tienes que utilizar, las fórmulas para rotaciones y traslaciones son ya mucho más complejas. Y entonces lo que procuro es que después les dices, bueno, ya vimos en el plano cómo se hace, pero ya vimos en el que lo que hacemos en el plano equivale a diagonalizar formas cuadráticas, pues es lo mismo en R3. Y lo he logrado en ocasiones, no siempre, o sea, pero esa es un poco la idea, hay que llevarlos a entender el punto de vista abstracto, el punto de vista riguroso, formal, etcétera, porque pues eso lo tenemos que saber entender y manejar los profesionales de la matemática, pero no ponérselos en el punto de entrada. Yo creo que lo primero es desarrollar su imaginación, creatividad, y eso sigue después vivo en las, o sea, tú puedes ver cómo resuelven problemas matemáticos de muy alto nivel, y lo hacen con imaginación, con creatividad, observando cosas por fuera, etcétera. O sea, no son no son unas máquinas deductivas impecables, sino en la exploración matemática, en la investigación, se usa lo que se pueda. Puedo mencionar un solo ejemplo, que para mí es clarísimo. Gödel quiere darle en la torre al programa formalista de Hilbert. Y lo primero que dice es, pues si yo tuviera la paradoja del mentiroso allá adentro, le destruyo su teoría de la completud. Entonces va y se las arregla para inventarse cómo hacer una fórmula que diga yo soy indemostrable. Eso no es axiomático. O sea, el guate se le pegó la gana de hacer algo y lo logró. Y hay muchos ejemplos de eso, o sea, cómo están jugando con la imaginación para resolver un problema. Ya después, el teorema lo puede integrar a la teoría de alguna otra manera. Pero yo creo que esta idea de sentirse que no se es riguroso porque no se está procediendo con apego a la lógica y la deducción, etcétera, me parece que es más bien un obstáculo al principio. Claro, los que entran a la facultad sí lo deben de desarrollar eso, pero es una habilidad a la que hay que llegar, no es algo que se les debe dar de golpe de entrada. No sé si eso estarías de acuerdo, pero yo así lo veo. Sí, por eso no debe ser de golpe. Sí, Sobre todo no debe ser al recibirlo, ¿no? Debe ser paulatino, yo creo. sí, es algo, pero forma parte del proceso de la creatividad o del proceso de creación de las matemáticas, el manipular objetos, descubrir cosas, etcétera. Eso me parece de una riqueza tremenda, o sea, cuando los alumnos hacen algo hasta con las manos, no sé, bueno, aquí está Paco que los ponía
pues hacer teselaciones, pero hacerlas, o sea, lo sentaba en el hall de los congresos y armaban una teselaciones. Y eso, el hacer algo hasta con las manos, te lleva a hacerte preguntas como, ¿con qué figuras sí puedo y con cuáles no? Luego el problema de si la teselación es regular o no. O sea, pero eso puede pasar, esas preguntas aparecen naturalmente y uno busca justificarlas o refutarlas, etcétera. O sea, y eso ya es pensamiento matemático, pero no es esta idea de que solo con el rigor de la axiomática, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es una postura muy intimidatoria y es algo que por eso quise criticar. No le niego su lugar en matemáticas, pero no creo que su lugar principal sea en la enseñanza en los niveles básicos o incluso el primer año. El primer año es como transición. Y eso lo recuerdo muy bien. A mí me costó mucho trabajo el primer año de la facultad, porque pues, sí, yo me quedé como paralizado, ¿no? De repente dije, ya no puedo dar pasos sin guarache, o sea, no puedo decir que A por 0 es 0 si no tengo la prueba en la mano, ¿no? Y eso a mí me provocó una especie de parálisis. Un buen rato. Ya me daba miedo decir algo porque tenía que tenerlo probado. Y yo no creo que las cosas se tengan que hacer así necesariamente. Pero bueno. Gracias. No, por nada, al contrario, gracias a ustedes. No, pues muchas gracias. No sé, hay más comentarios en el chat. Te dicen que es muy interesante la plática. Creo que es un tema que da para seguir aquí toda la tarde. Muy Pues no, para interesante. seminarios. Sí. Sí, es un tema de... No, por eso yo quise presentar algunas opiniones o posturas con ejemplos muy simples que dejan ver qué es lo que está detrás, ¿no? De la vida matemática y no es necesariamente esta idea de si no soy riguroso, estoy fallando, ¿no? ¿Dónde está, de qué lado está la creatividad, la imaginación? Ujú. Eso no está, estas definiciones horrendas no dan cuenta de lo que es la matemática. Sí, así es. Bueno, no sé si haya más comentarios. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por la plática, estuvo muy interesante. Tenemos ya volví a mandar el escrito. De todos modos, Sí, voy a grabar, voy a subir la grabación y también voy a poner una liga ahí por si quieren anexar el documento. Y sí, pues la ojalá próxima y les reunión, guste. sí, Sí, que seguramente. ojalá y les guste el Sí, escrito. gracias. Sí, seguramente. Muchas gracias. Y pues nuestra próxima reunión es el 3 de noviembre. Tengo a la profesora María Alejandra Jiménez para dar la plática. No tengo el título todavía, pero pues aquí nos vemos el 3 de noviembre. Entonces, Muchas gracias. muchas Y gracias. felicidades, Gracias a Carlos. ustedes. Hasta Siempre es luego. un placer. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego luego. ya. Coman Sandra, rico. Gracias. Hasta Coman luego. rico todos. Sí, estoy ya lo viendo. sabes. Ya. Sí, Luego. gracias, Vallito. Yo tengo que poner así mi manota. Ajá. Siempre es un placer, Carlos, lo sabes, escucharte. Sí. Ya Me hace mucho dejas que no nos pensando. vemos. Ciertamente, Bueno, pero ya ¿cómo va tu nos hija? tenemos que encontrar. Pues bien, muchas gracias. Te Ah, qué comento que bueno. sí llegó a la final, entonces, Sí. sí.